Filipenses capítulo 1, y en un momento más vamos a regresar ahí. Pero quisiera comenzar aclarando, diciendo más bien que en esta semana, este día, vamos a comenzar una nueva serie de mensajes que se va a centrar precisamente en esta carta, la carta de los Filipenses. Y esta carta también es conocida como la carta del gozo. Y más adelante vamos a estar viendo por qué se le conoce así. Ya vamos a llegar a esta parte, hermanos, no el día de hoy, pero durante esta serie de mensajes vamos a entender por qué esta carta también se le conoce como la carta del gozo. Y es que esta carta contiene, de hecho, muchos de los textos que son amados e incluso citados por los creyentes desde la antigüedad y hasta el día de hoy. Algunos ejemplos rápidos de los textos que contiene esta carta y que a muchos de nosotros los creyentes nos gustan pueden ser, por ejemplo, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice ahí. Filipenses 3:7, otro ejemplo más. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Un ejemplo más, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y otro versículo muy conocido, lamentablemente muy mal utilizado generalmente, pero muy famoso, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, podemos darnos cuenta que esta carta contiene, como ya les decía, muchos versículos, muchas palabras que generalmente escuchamos, que nos gustan, que amamos, y vamos a estar hablando de ellos a lo largo de esta serie de sermones. No obstante, para que nosotros podamos entender de una mejor manera esta carta y para ir atravesando por ella, vamos a ir paso a paso. Y qué manera o qué mejor manera de comenzar que hacerlo desde el principio, desde el primer versículo, desde el comienzo, hermanos. Así que vamos a ir a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los primeros 2 versículos en esta mañana para poder ir entendiendo mejor paso a paso esta carta. Filipenses 1, versículo 1 y 2 dice de la siguiente manera, sígalo por favor con su Biblia: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermanos. Ahora, esto nos deja muy en claro quién es el autor de la carta, aunque entendemos que es una carta inspirada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El autor de esta carta, como ya lo hemos leído, es Pablo. Ahora, acerca de este hombre, de Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, ya hemos hablado en muchas otras ocasiones y seguramente usted ya conoce su historia, por lo que en esta mañana no nos vamos a detener realmente en la historia de Pablo. Vamos a dar por sentado que ya lo conocemos. Pero por otro lado tenemos a Timoteo, que también dice que estaba ahí junto con Pablo. Ahora, no es que Timoteo haya colaborado en la escritura de la carta, realmente Timoteo solamente estaba haciéndole compañía a Pablo. Y Pablo conoció a este joven, Timoteo, a esta persona, en su segundo viaje misionero. De hecho, Timoteo era un compañero recurrente de Pablo en diferentes viajes que él hacía, y Timoteo casi siempre estaba con él y casi siempre estuvo con él, e incluso estuvo hasta el final con Pablo. De hecho, la última carta conocida que tenemos de Pablo fue una carta que se dirigió a este joven, a Timoteo. Ahora bien, retomando esto de los viajes misioneros, fue precisamente en el segundo viaje del apóstol Pablo, el segundo viaje misionero, que el Señor permitió la fundación de la iglesia a la que se escribe esta carta que vamos a estar estudiando, la iglesia de Filipos. Fue en el segundo viaje de Pablo en donde se fundó esta iglesia. Ahora, como recordaremos, Pablo hizo un primer viaje y ese viaje lo hizo con su compañero. ¿Alguien recuerda el nombre del compañero de Pablo del primer viaje? Bernabé. Bernabé y Pablo salieron enviados por Dios a hacer ese primer viaje, recorrieron una región por donde ellos estaban, fundaron varias iglesias y después de esto regresaron a la iglesia donde ellos eran, de donde ellos pertenecían, que era la iglesia de Antioquía. Y ahí pues regresaron a dar informes de lo que habían hecho, de las iglesias que se habían fundado, etcétera, etcétera. Después de un tiempo,
Estos dos hombres, Bernabé y Pablo, dijeron, ¿sabes qué? Sería bueno que volviéramos y que visitáramos las iglesias que se fundaron para ver cómo van los hermanos. No obstante, antes de comenzar este segundo viaje, tuvieron un gran desacuerdo, Bernabé y Pablo. Y este desacuerdo fue tan mayúsculo que no pudieron ponerse al día, no pudieron ponerse de acuerdo y se separaron. Bernabé se fue solo o por otro lado y Pablo se fue de otra manera. Y esto fue la separación de este grupo. Así que cada quien tomó un rumbo distinto y así comenzó el segundo viaje misionero tanto de Bernabé como de Pablo. Ahora bien, Pablo, para iniciar este segundo viaje misionero, él tenía un plan, digamos, de predicación y de evangelización. Pablo ya tenía en mente a dónde iba a ir, a quién iba a visitar, en qué ciudades iba a estar. Pablo ya había organizado un cronograma, por decirlo de algún modo, de todo lo que él iba a hacer. Y al parecer, por lo que entendemos, por lo que nos deja entrever la Biblia, la idea de Pablo era ir por la región de Galacia y por Asia y predicar en esos lugares, en esas ciudades que se encontraban ahí. Sin embargo, ocurrió lo siguiente, no vaya para allá, pero si usted anota las citas, anote Hechos 16, todo el capítulo usted lo puede leer con detenimiento en la semana. Pero ya cuando Pablo había reunido un nuevo equipo para ir a hacer este segundo viaje, ya cuando había organizado su cronograma, ya cuando él tenía todo su plan elaborado, ocurrió esto. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Hasta ahí. Hechos 16, versículos 6 y 7. Ahora, esto debió extrañar bastante a Pablo, porque su intención de hacer un segundo viaje misionero era precisamente ir y predicar el Evangelio. Eso era lo que él quería hacer. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le dice, ¿sabes qué? No puedes, no lo hagas. No prediques en Asia, Pablo. No puedes ir y no puedes compartir el mensaje del Evangelio. No obstante, aunque la orden era bastante extraña, Pablo obedeció. Pablo no se fue y dijo, no, esto debe ser un ataque de Satanás, o estoy escuchando mal, yo voy a ir a predicar porque Dios quiere que compartamos el Evangelio. No, Pablo se detuvo por un momento, escuchó bien la voz de Dios, la voz del Espíritu, y dijo, si Él no quiere que vaya, no lo haré. Si Él no quiere que predique, no predicaré. Y pasó de largo Pablo por todo Asia y por toda la región de Galacia. Y con esta actitud de obediencia del apóstol Pablo sucedió entonces lo siguiente. Ahí mismo en Hechos 16, pero ahora en los versículos 9 y 10. Con Pablo siendo obediente y pasando de largo a pesar de que él quería predicar en esa zona, pero reitero, siendo obediente ocurrió esto. Versículo 9 de Hechos 16, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, si bien es cierto, como acabamos de leer, Pablo obedeció de inmediato a la instrucción de parte de Dios que recibió en esta visión. El plan que Dios le dio a Pablo, lo que Dios le estaba mandando a hacer a Pablo, era completamente distinto al plan que él tenía originalmente. Reitero, Pablo quería predicar en Asia y en la región de Galacia, pero el Señor lo estaba mandando a Macedonia. Y si usted tiene un mapa de la región antigua, Asia y Galacia están de este lado y Macedonia está de este lado. Son completamente polos opuestos. Pero reitero, Pablo escuchó la voz de Dios y Pablo obedeció al Señor y Pablo partió hacia Macedonia para poder compartir el mensaje del Evangelio. Y ahora, con la agenda cambiada por Dios, obviamente, Pablo se dirigió a esta región de Macedonia. Y en la región de Macedonia no nos vamos a meter mucho en cuestión de historia, pero esta región estaba compuesta por 4 provincias que eran parte del Imperio Romano, habían sido conquistadas muchos años antes, y estaba dividida en 4 provincias principales. Y la primera de estas provincias, la que estaba más cerca del puerto, porque están cerca de ciudades portuarias, se llamaba precisamente Filipos. La primera ciudad que estaba compuesta esta región de Macedonia, de esas 4 que componían esa región, era la ciudad de Filipos. Ahora bien, para hablar de la iglesia
de los filipenses, hermanos, tenemos que hablar primero de la iglesia, de la ciudad de Filipos, que es lo que les acabo de mencionar. Filipos fue una provincia romana que se fundó aproximadamente unos 400 años antes de que Pablo llegara a esa ciudad. Fue conquistada unos 200 años antes por Roma y se convirtió en una provincia romana. Y no solamente se convirtió en parte del Imperio Romano, sino que tenía una fuerte influencia de la ciudad capital, es decir, de la ciudad de Roma. Filipos era una ciudad que tenía una fuerte influencia de la ciudad capital de Roma. ¿Por qué? Porque Filipos se había convertido en una ciudad que tenía el gusto en donde los soldados que se retiraban se iban a vivir a esa ciudad. Porque estaba cerca del puerto, porque estaba cerca del mar, porque tenía una buena vida, porque era una ruta comercial, porque había muchas comodidades en esa ciudad que llamaba la atención de estos ex soldados, y entonces muchos de ellos, fieles a Roma, fieles soldados, se iban a vivir su retiro a esa ciudad, a la ciudad de Filipenses. ¿Ok? Y además de esto, esta ciudad con tanta influencia romana, obviamente tenía una inclinación, como otras ciudades romanas, por el politeísmo, es decir, por la adoración de muchos dioses. Así que este es el panorama de la ciudad a la que va a llegar Pablo. Una ciudad, una provincia romana, con muchos habitantes romanos e inclinados al politeísmo. Ahora bien, dicho sea de paso, hermanos, la visión que tuvo el apóstol Pablo, de hecho no era para nada reveladora. Él simplemente vio a un hombre que era de Macedonia, que le estaba pidiendo ayuda, pero nada más que eso. No sabía a qué ciudad de Macedonia tenía que llegar, no sabía a quién tenía que buscar, no sabía lo que tenía que hacer, no sabía realmente nada. Él simplemente vio la visión, obedeció a Dios, llegó, pero hasta ahí se terminaba realmente la instrucción. No había más plan, y reitero, el plan de Pablo había sido cambiado por completo. Por lo tanto, cuando Pablo y sus compañeros llegaron a esa ciudad, él intentó seguir el plan de acción que siempre tomaba en cada ciudad a la que llegaba. ¿Cuál era el plan de Pablo siempre? Bueno, cuando Pablo hizo su primer viaje misionero, él siempre hacía exactamente lo mismo. Llegaban a una ciudad, buscaban dónde estaba la sinagoga de esa ciudad, esperaban el día de reposo, es decir, el sábado, iban y presentaban el mensaje del evangelio a ese lugar. Pablo intentó hacer lo mismo cuando llegó a Filipos, pero había un problema. En Filipos no había sinagoga. De hecho, esto nos habla y nos da a entender que la presencia de judíos en esa ciudad era prácticamente nula. Había tan pocos judíos en la ciudad de Filipos que no se lograba juntar la cantidad suficiente para abrir una sinagoga. Así que el plan de Pablo prácticamente no iba a funcionar, no iba a poder hacer lo que él siempre hacía. Pero esto no detuvo al apóstol ni a sus compañeros de seguir obedeciendo al Señor, y guiados por Dios, hermanos, ellos se mantuvieron firmes, idearon una nueva estrategia y trabajaron juntos para poder levantar precisamente una iglesia en esa ciudad, la iglesia de los filipenses. Y cuando hablamos nosotros de esta iglesia, hermanos, de los filipenses, cuando leemos las cartas Gálatas, Romanos, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, a veces podemos llegar a creer que todas las iglesias que fueron fundadas por Pablo y por otros apóstoles eran iguales, pero eso no es así. De hecho, hermanos, esta iglesia, la iglesia de Filipos, es una iglesia, por decirlo de algún modo, un tanto cuanto distinta a las otras iglesias que se fundaron por Pablo o por otros apóstoles. ¿Y por qué era distinta, hermanos? Porque esta iglesia, la iglesia de los filipenses, de hecho, fue la única iglesia que ayudó al apóstol Pablo a lo largo de su ministerio de aquí en adelante. Fue la única iglesia que se mantuvo fiel en estar al cuidado del apóstol. Siempre estaban al tanto de cómo estaba, de dónde estaba, de si necesitaba algo. Fue prácticamente la única iglesia, esta iglesia de los filipenses, que se preocupó por Pablo a lo largo de los años. Y siempre que tenían oportunidad, le mandaban un saludo, le mandaban una ofrenda, le mandaban una ayuda. Fue la única iglesia que se mantuvo al tanto del apóstol Pablo. Además, también es prácticamente la única iglesia que demostró un verdadero amor por la sana doctrina y que resistieron a los falsos maestros, porque las otras iglesias fundadas por Pablo o por otros apóstoles, al cabo de los años sucumbieron a las falsas enseñanzas. De hecho, si usted lee las cartas, ahora que estamos comenzando el año, si usted lee las cartas del apóstol Pablo, va a encontrar una constante en la mayoría de sus cartas, en la carta a los Gálatas, en la carta a los Romanos, en las de Colosenses o Tesalonicenses, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es esa constante?
que Pablo generalmente les reclama por qué permitieron la entrada de las falsas enseñanzas, por qué se apartaron de la sana doctrina, por qué obedecen, por qué escuchan o por qué hacen caso a los falsos maestros. Esta es una constante en las cartas del apóstol Pablo, pero ¿sabe cuál es la única iglesia que no recibe estos reclamos de parte del apóstol? La iglesia de los filipenses. Esta iglesia es prácticamente la única carta que Pablo dirige a una iglesia en donde no se les reprende o se les regaña o se les exhorta por sucumbir ante las falsas enseñanzas, ante la falsa doctrina. Y por esta razón, hermanos, es muy probable que el amor de Pablo hacia esta iglesia haya sido un amor especial a esta comunidad de creyentes, y lo podemos ver a lo largo de los 4 capítulos que componen esta carta. Para Pablo, por decirlo de algún modo, esta iglesia, en el mejor de los sentidos, era su orgullo. De hecho, Pablo les escribe: hermanos, a los de Filipenses, ustedes son mi corona. Les dice: corona mía. Vamos a llegar a eso más adelante, no en esta mañana, pero ya llegaremos a eso. Pero regresando, hermanos, ya que no había ningún plan claro para comenzar la fundación de esta iglesia en esta ciudad de Filipos, porque el Señor, recordemos, le había movido los planes a Pablo, y ya que no tenían más datos de qué es lo que tenían que hacer, porque en esa ciudad no había ni siquiera una sinagoga para comenzar el plan estándar que tenían generalmente, entonces surge una pregunta, hermanos: ¿cómo se fundó esta iglesia de los filipenses? ¿Cómo es que nació una iglesia si no había judíos, si no había sinagoga y si el plan se había cambiado por completo? No solamente cómo se fundó, sino cómo se mantuvieron firmes por tanto tiempo, porque parece que no había estructura para mantener. Recordemos que estamos hablando de una iglesia fundada en una ciudad romana, con soldados romanos, gente dura, gente curtida, gente de un corazón férreo, ¿ok? Y también la pregunta sería: ¿cómo llegaron a ser una comunidad de creyentes tan amada? Porque esta comunidad, reitero, si llegó a ser una iglesia, y si la mayoría de los ciudadanos eran ex soldados, ¿quién cree ustedes que eran los que después terminaron siendo la iglesia? Ex soldados. Pero ya llegamos a esto, hermanos. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo que esta iglesia era amada por Pablo o tan amada por el apóstol? Ahora sí, acompáñenme a su Biblia, por favor. Filipenses capítulo 1. Ya leímos el versículo 1 y el versículo 2, ahora vamos a leer del 3 al 5. Filipenses, y vamos a notar la manera en que el apóstol se expresa con esta iglesia. Filipenses 1, versículo del 3 al 5, se escribe lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, hasta ayer. Entonces, reitero, las preguntas son las siguientes: ¿cómo se fundó una iglesia en una ciudad como Filipos? ¿Cómo es que se pudieron mantener firmes? ¿Y cómo llegaron a ser una comunidad de creyentes tan amada? Y esto es de lo que vamos a hablar en la segunda parte del mensaje. Esta segunda parte tiene por título Los pequeños Corintios. Y con el primer paso invalidado, el primer paso que generalmente tenía el apóstol Pablo y su equipo, que era ir a las sinagogas, puesto que eso no se podía realizar, entonces Pablo y compañía se dispusieron a hacer un plan B, un segundo plan, y ellos comenzaron a investigar cómo es que podían compartir el evangelio en esa ciudad, y se enteraron de alguna manera que aquellos que tenían simpatizantes del judaísmo o del verdadero Dios se reunían los sábados, es decir, los días de reposo, a las orillas del río. Así que cuando se enteraron de eso, lo que hizo Pablo y sus amigos fue precisamente ir a las orillas del río para poder compartir el mensaje del evangelio. El libro de los Hechos, en el capítulo 16, que les digo que usted puede leerlo con tranquilidad en casa, dice de hecho lo siguiente acerca de este acontecimiento. Versículo 13 de Hechos 16. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Por lo tanto, podemos
concluir en esta mañana por lo que acabamos de leer, que la primera creyente de esa ciudad fue una mujer llamada Lidia, que era comerciante de telas, y ella junto con su familia fueron, por decirlo de algún modo, los miembros fundadores de la iglesia de Filipos. Ahora, si nos preguntaran algunos de nosotros, podríamos llegar a pensar que falta algo aquí, ¿no creen, hermanos, en lo que acabamos de leer? ¿Qué acabamos de leer? Pablo y compañía fueron al río, comenzaron a predicar, Lidia escuchó, aceptó el mensaje y así comienza la iglesia. Pero no sé a ustedes, pero como que falta algo, ¿no? Falta como milagros, falta alguna manifestación de poder divino, qué sé yo. Tal vez Pablo podría haber llegado al río y dicho, todos pongan atención, voy a partir aquí el río en dos. Y podría haber hecho algo así Pablo, no sé yo. Creo que eso habría atraído más personas, pero no solamente a Lidia y su familia. Tal vez si Pablo hubiera hecho algún milagro, descender fuego del cielo, o temblar un poco, algo de parte de Dios, creo que habría tenido más impacto. Sin embargo, hermanos, esto es algo que nos han dicho a nosotros por tanto tiempo, se nos ha enseñado por tanto tiempo, se nos ha comunicado por tanto tiempo, que una iglesia viva, que una iglesia verdadera debe tener estas manifestaciones de fuego y de poder y de señales. Esto se nos ha enseñado tanto y ha permeado tanto en la iglesia, que si algún creyente moderno de los que hoy tenemos en muchas iglesias viera la fundación de esta pequeña iglesia de Filipos y de alguna manera ese creyente moderno pudiera estar ese día en ese río, entonces ese creyente diría, eso no va a prosperar, esa iglesia va a desaparecer en poco tiempo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el fuego?, diría ese creyente. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde están las lenguas? ¿Dónde están las manifestaciones? ¿Dónde están las señales? ¿Dónde está el lujo y la pompa que debe tener una iglesia? ¿Dónde está todo esto que nos han enseñado erróneamente que es la iglesia de Dios? Sin embargo, hermanos, así como nuestro Dios es el creador de todo y Él es soberano, eso no lo negamos, y Él tiene poder, y Él puede hacer manifestaciones, y Él es sobrenatural, esto no lo estamos negando, hermanos. Pero así como es nuestro Dios tan grande y poderoso, creador del universo, Él también está, ¿sabe qué?, en las cosas pequeñas, en los inicios sencillos, en las cosas minúsculas también está Dios, como en la fundación de esta pequeña iglesia, que pasó ciertamente desapercibida un sábado por la mañana, pero que si no hubiera ocurrido ahí, y si no hubiera pasado de esa manera tan sencilla, hermanos, nosotros todos nos habremos perdido de tantas y tantas palabras de ánimo, palabras de paz, palabras de consuelo, palabras de fortaleza y palabras de gozo que encontramos en la carta que más adelante se le escribió a esta iglesia, que inició de manera tan pequeña y tan sencilla a las orillas de un río, con una mujer y con pocos miembros de su familia. La carta a los Filipenses. Pero regresemos, hermanos, a la fundación de esta iglesia. Ya vimos que los primeros miembros de esta iglesia de Filipos fue Lidia y su familia. Así que, ya cubierta esta situación de los primeros miembros, podríamos algunos de nosotros llegar a pensar, bueno, está bien, Lidia y su familia como primeros miembros, no hay problema, pero ahora necesitamos a alguien con mayor peso, podríamos llegar a pensar. Necesitamos a alguien que sea identificado en la comunidad, alguien importante, tal vez algún gobernante del pueblo, algún magistrado, algún juez o algo por el estilo. Tal vez si Pablo le predicara a algunos de ellos y se unieran a la iglesia, entonces la iglesia podría ser relevante, podríamos nosotros llegar a pensar. Sin embargo, la siguiente persona que se va a unir a esta iglesia que están haciendo en Filipos, hermanos, sería nada más y nada menos, ¿sabe usted quién es? Una mujer endemoniada. Esta es la siguiente persona que se va a unir a la iglesia. No un gobernante, no un juez, no alguien poderoso, sino una mujer endemoniada. Hechos 16, versículos 16 y 18. Dice lo siguiente: aconteció, esto es después de que Lidia y su familia hubieran sido bautizados y que estuvieran ahí con Pablo. Hechos 16, del 16 al 18, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde? Al río donde ellos se reunían, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora.
Hasta ahí. Ahora, aunque el relato no nos dice que esta chica se uniera a la iglesia luego de que el demonio saliera de ella, no hay razón para pensar que no lo hiciera. De hecho, si seguimos el patrón que nosotros encontramos en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo se encontraba con un endemoniado y lo liberaba, generalmente estas personas endemoniadas, ¿qué es lo que hacían? Creían en el Señor y lo seguían y lo servían. Esto es lo que generalmente pasaba, y no hay razón para no pensar que esta muchacha hiciera lo mismo luego de ser liberada. Seguramente luego de ser liberada de este demonio, esta mujer, esta chica, esta joven, se unió a la iglesia naciente de Filipos. Ahora, después de lo que nosotros acabamos de leer, lo que sucedió, hermanos, es que los dueños de esta joven, porque era una esclava, se dieron cuenta que prácticamente sus ganancias, porque ellos cobraban por este espíritu de adivinación que ella tenía, sus ganancias se habían esfumado. Con esta situación ellos se molestaron mucho y fueron rápidamente ante las autoridades y dijeron: mira, esos hombres, Pablo y compañía, están alborotando la ciudad. Necesitamos que hagan algo, le dijeron a las autoridades, así que ellos mandaron a la gente, a los soldados, los capturaron y los llevaron a juicio. Y estando en esta situación, siendo capturados, siendo llevados a juicio, cualquiera de nosotros podría pensar: bueno, esto es lo que necesitábamos, ahora sí viene lo bueno. Seguramente Pablo se va a levantar, va a dar testimonio, va a dar una palabra de poder, y alguno de estos jueces o alguna de estas personas importantes del pueblo va a escuchar y va a recibir el mensaje del evangelio. Alguno de estas personas prominentes de la ciudad va a escuchar, y ahora sí vamos a tener a alguien que haga el contrapeso, alguien importante de la ciudad, para que así realmente comience la iglesia de Filipos. Sin embargo, esto no pasó, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Los llevaron a juicio, los encerraron aquella noche, le dijeron: bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con ustedes, y los mandaron a encerrar y los mandaron a poner con cepos y cadenas. Y ocurrió lo siguiente: en Hechos 16, del 25 al 32, esta es una parte larga, hermanos, pero necesito que pongan atención y que escuchen bien. Hechos 16, del 25 al 32, dice: pero a medianoche Pablo estaba siendo capturado, hermanos, junto con Silas. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas, y todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Ahora, hermanos, en esta época el hecho de que un prisionero se escapara se pagaba con la vida. Por eso es que este carcelero estaba tan preocupado. Pero en lugar de que Pablo dejara que se matara y después escaparan todos, en lugar de que Pablo hiciera algo como eso, le dice: no te preocupes, todos estamos aquí. Y este hombre, ante tal situación que está viviendo, ante una nueva oportunidad de vida, porque no iba a tener que matarse, no iba a tener que rendir cuentas a nadie, porque todos los presos estaban ahí, se da cuenta que Pablo y Silas están predicando un mensaje verdadero, el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, y pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces este hombre recibe el mensaje, y él y su casa escuchan la palabra del Señor y reciben salvación y son bautizados. Y entonces, con todo este contexto, tenemos aquí, hermanos, a los miembros fundadores de la iglesia de Filipos. ¿Y quiénes son esos miembros fundadores? Una comerciante, una ex endemoniada y un carcelero. Y no quiero que me malentiendan en esta mañana, hermanos. No estoy aquí hablando mal de estas personas, ni los estamos aquí juzgando por sus ocupaciones, o por sus profesiones, o por sus trasfondos, por de dónde vienen. No estamos haciendo esto, hermanos, pero quiero que nos demos cuenta en esta mañana de la materia prima, por decirlo de algún modo, con lo que inició esta iglesia tan amada por Pablo y sobre todo por el Señor. Con una comerciante, con un carcelero y con una ex endemoniada. Y Pablo, hermanos, amaba esta iglesia, y el Señor amaba esta iglesia. Y es que esta selección de personas que pudiéramos decir no tiene importancia, que no tenía grandes cargos en la ciudad,
que no tenían poder, que realmente no tenían ninguna preparación especial, no puede hacer otra cosa en nuestras vidas como nosotros como creyentes más que recordarnos que esta obra llamada iglesia, esta obra de Dios, no depende de nosotros, no depende de la preparación que tengamos, no depende de nuestra ocupación, no depende de nuestro poder, no depende de nuestro alcance, no depende de nuestra fuerza, no depende, hermanos, de nosotros, sino que la iglesia desde el mero comienzo, desde el día en que la iglesia comenzó, en Hechos, en aquella predicación del apóstol Pedro, y pasando de ahí en adelante en cada iglesia que se ha fundado, cada iglesia verdadera, esta iglesia, hermanos, no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestro trabajo, no depende de nuestra vocación, no depende ni siquiera de los que estamos aquí, sino que depende de Dios. Esta iglesia de Filipos, reitero, comenzó con el material menos esperado. Esta iglesia de Filipos comenzó con personas que no hubiéramos nosotros considerado para que fueran los fundadores de una iglesia, pero el Señor sí. Y esto, reitero, nos recuerda otras palabras que el mismo Pablo también escribía. Esta ocasión las escribía en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Primera de Corintios, capítulo 1, 26 y 27. Y Pablo escribía aquí lo siguiente, hermanos: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, o sea, nosotros. Y los débiles del mundo escogió Dios, una vez más, nosotros, para avergonzar a los fuertes. Y es que si dependiera de nosotros, hermanos, si tuviéramos nosotros que elegir a los que van a fundar una iglesia cuyo legado va a quedar plasmado incluso en la Biblia para las generaciones venideras, seguramente nosotros habríamos elegido personas distintas. Si nosotros tuviéramos que elegir a los que van a fundar una iglesia a la que se les va a escribir una carta que después va a formar parte de la Biblia, nosotros habríamos elegido obviamente al mejor predicador, al mejor orador, a alguien que diera un buen mensaje. Tal vez también habríamos elegido un par de miembros carismáticos y de buena presencia, ¿por qué no? Un par de músicos buenos, porque siempre hay que poner ambiente en la iglesia. Y claro, alguien que tuviera cierto poder, cierta capacidad económica para que nos ayude en esta labor que tenemos que hacer. Eso seguramente nosotros habríamos elegido si nos tocara a nosotros elegir. Pero ¿sabe una cosa? El Señor no necesita y nunca ha necesitado de eso. Tal como continúa el texto de Corintios que acabamos de leer, el Señor escogió no a lo mejor del mundo, no a los poderosos del mundo, no a los más grandes del mundo, solo el Señor escogió a los necios del mundo y a lo vil del mundo, que somos nosotros, porque su obra, la obra de Dios, la obra que es la iglesia, no depende de nosotros, frágiles vasijas de barro, que flaqueamos, que nos cansamos, que fallamos. Esta obra no depende de nosotros, sino de Él, depende de Dios. De hecho, la Biblia, en uno de los pasajes más importantes y que constantemente citamos aquí, porque es verdad, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, si estamos aquí en este domingo es por gracia, si nos mantenemos es por la gracia de Dios, si podemos seguir adelante es por la gracia de Dios. Si yo estoy aquí predicándoles en este domingo es por pura gracia de Dios. Si usted está aquí en esta mañana escuchando el mensaje es por la gracia de Dios. Todos nosotros como creyentes estamos aquí, hermano, reitero, por la gracia de Dios. No lo ganamos, ni siquiera lo merecemos, pero por la gracia de Dios se nos permite estar aquí en esta mañana. Ahora quiero una prueba más de cómo es que esta obra, esta iglesia de Filipos, hermanos, es una iglesia que dependía de Dios y no de los hombres. Quiero una prueba más. Hablábamos ya de la calidad, por decirlo de algún modo, de la materia prima con la que inició esta iglesia. Un carcelero, una comerciante y una ex endemoniada. Y diríamos, bueno, ¿qué se puede hacer con eso? Tal vez no mucho, pensaríamos nosotros. Sin embargo, alguno más podría decir, bueno, es verdad que este equipo de personas, para comenzar, no era la gran cosa, pero tenían a Pablo. Y Pablo, a diferencia de estas personas que acabamos de mencionar, Pablo sí era un hombre preparado, era un hombre que sabía, era un hombre que conocía la Biblia, era un hombre que si le daba cierta cantidad de tiempo, algunos buenos años, podríamos decir algunos, podría tomar a estas personas que fundaron esta iglesia de Filipos
y podría convertirlo en algo más o menos que podríamos llamar iglesia, una iglesia fuerte, una iglesia consolidada. Bueno, está bien, tal vez la materia prima no es la mejor, pero Pablo, si le das unos buenos años ahí con esas personas, puede lograrlo. Pero ¿sabe cuánto tiempo estuvo Pablo en esta ciudad de Filipos? Acabamos de leer que lo tomaron preso, por haber liberado a la mujer que estaba endemoniada. Lo llevaron a juicio. Ese día sucedió lo del carcelero. Pablo no estaba libre, así que el carcelero tuvo que llevarlo de nuevo a la cárcel, ponerlo ahí. Y sucedió lo siguiente. Hechos 16:40. Entonces, al siguiente día, hermanos, al siguiente día de lo que acabamos de mencionar, saliendo de la cárcel, Pablo y Silas entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermanos, Pablo estuvo en Filipos, ¿sabe cuánto tiempo? No más de 2 o 3 meses. No más de 2 o 3 meses Pablo estuvo en la casa de Lidia, predicándole a estas personas, predicándole al carcelero, no más de 2 o 3 meses. Esta iglesia que lo apoyó y que lo ayudó a lo largo de su ministerio y que se mantuvo firme, esta iglesia que creció y que maduró en el Señor como ninguna otra iglesia en el Nuevo Testamento, esta iglesia que contuvo en contra de falsos maestros y de falsas enseñanzas, esta pequeña iglesia que aprendió el verdadero gozo de la vida del creyente, esta pequeña iglesia solamente tuvo a Pablo como tutor por aproximadamente unos pocos meses, no más de eso. Entonces, ¿cómo es que esta iglesia logró todo esto que acabamos de mencionar? Y esto es algo que ya hemos mencionado, hermanos. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra voluntad, ni por nuestra habilidad. Es más, ni siquiera es por el pastor, porque Pablo, reitero, solo estuvo unos meses ahí pudiendo predicarles a estos hermanos. Pero esta iglesia se mantuvo, reitero, porque es por la fuerza y por la voluntad y por la gracia de Dios y no por nosotros. Filipenses, acompáñenme por favor donde estábamos, capítulo 1. ¿Sabe por qué esta iglesia pudo mantenerse? Pablo lo dice en el versículo 6 y 7, hermanos, de esta carta a los filipenses. Se los dice y se los recuerda y nos da el secreto, por decirlo a nosotros. Versículos 6 y 7 de Filipenses capítulo 1 dice: estando persuadido de esto, escribe Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora, el apóstol Pablo escribe la primera parte de lo que acabamos de leer con absoluta certeza. Dice él, o escribe él, que fue Dios, y no Pablo, y no Silas, y no Timoteo, y no Lucas, y no los hombres, y no nosotros, hermanos, sino que dice aquí que fue Dios el que comenzó la buena obra en aquella ciudad. ¿Quién lo envió a Pablo a esa ciudad de Macedonia, a Filipos? Dios. ¿Quién lo dirigió ahí? Dios. ¿Quién le dio la oportunidad de predicar a Lidia? Dios. ¿Quién le dio la oportunidad de sacar el demonio de aquella chica? Dios. ¿Quién le dio la oportunidad de predicar al carcelero y su familia? Dios. ¿Quién comenzó la buena obra en esa ciudad? Fue Dios, no Pablo. Y si esta iglesia pudo lograr todas estas cosas, hermanos, fue por la gracia de Dios. No por la obra de Pablo, no por su buena voluntad, no por su fortaleza, sino porque el Señor así lo permitió. Y es que sin duda, si yo les preguntara en esta mañana, creo que todos nosotros hemos visto o hemos incluso conocido a muchos supuestos creyentes que comienzan a venir a la iglesia, comienzan a asistir a una iglesia y comienzan a interesarse por leer y por conocer y por servir y por participar, y quieren orar y quieren hacer y quieren estar muy involucrados en la iglesia. Sin embargo, muchos de esos creyentes, ¿saben qué pasa? Se levantan como la espuma. ¿Y cómo se levanta la espuma? Rápido. Pero ¿cómo también desaparece la espuma? Así como se levanta, rápido, desaparece rápido. ¿Y por qué sucede esto, hermanos? ¿Por qué nosotros vemos a muchos creyentes que vienen con emoción, que vienen con talento, que vienen hasta con ganas, pero de repente ya nomás los vemos? Bueno, sucede esto, hermanos, o lo que pasa con esto es que estos creyentes o supuestos creyentes son más bien fruto del emocionalismo y no obra de Dios. Llegan a la iglesia muchas veces por alguna campaña evangelística, estas campañas que se preocupan más por el número de personas. Vamos a traer 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 personas, y cuando hagamos el llamado queremos que aquí esté lleno, 200, 300, 500 personas.
pero no les importa realmente dar un seguimiento, no les importa realmente compartir el Evangelio, no les importa saber qué pasa con esas personas, simplemente quieren ver un altar lleno para la foto, para el Facebook, para Instagram, porque eso suena, eso queda bien, eso vende, eso nos ayuda. Es lo único que les interesa. Estas personas muchas veces llegan a las iglesias porque han escuchado predicaciones adulteradas. ¿A qué me refiero? Si usted viene a la iglesia, Dios le va a ayudar y Dios va a solucionar todos sus problemas. Tiene un matrimonio roto, Dios le ayuda. Tiene problemas económicos, Dios le ayuda. Tiene problemas con sus hijos, Dios le ayuda. Tiene pie de atleta, Dios le ayuda. Todo lo soluciona Dios. Una predicación adulterada que realmente no está basada en la Biblia, en la palabra del Señor, sino en emocionalismo, en lo que queremos escuchar. Y por lo tanto, en estas personas que llegan por estos medios, que llegan por montones a las iglesias, hermanos, pero estas personas, hermanos, no tienen realmente ninguna convicción de pecado, no hay ningún verdadero arrepentimiento, no hay una fe sincera, y es por esta razón que llegan a la iglesia, pero así como llegan, desaparecen. Así que podemos decir, sin lugar a dudas, hermanos, que no fue Dios el que comenzó la buena obra en ellos, sino fue solamente producto del sentimentalismo, de la emoción, del marketing de la iglesia, pero no fue Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber quién es el que comenzó la buena obra en nosotros? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos estar seguros de que fue Dios y no mi emoción y no mi sentimentalismo el que comenzó la obra en mi corazón? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, la respuesta realmente no es complicada. La respuesta no es difícil. A veces nosotros queremos hacer todo esto complicado, pero la respuesta, reitero, no es complicada y podemos darnos cuenta de quién es el que originó realmente este deseo en nosotros, si fue nuestro sentimentalismo o fue el Señor. ¿Quién comenzó la buena obra? Cuando analizamos nuestros frutos y los avances espirituales que tenemos en nuestras vidas. Si nosotros regresamos a la historia de estos primeros miembros de la iglesia de Filipos, podemos darnos cuenta que luego de que escucharon el mensaje del Evangelio y la predicación del apóstol Pablo, sus vidas comenzaron a ser transformadas. Ellos comenzaron a cambiar. Todos, Lidia, el carcelero, la mujer endemoniada, todos sin excepción comenzaron un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque fue Dios y no el sentimentalismo el que comenzó la buena obra en ellos. ¿Y qué pasa cuando es Dios el que comienza la obra en nosotros? Y no la emoción, y no el marketing, y no todo esto que les acabo de mencionar. ¿Qué pasa cuando es Dios realmente el que comienza la buena obra? Bueno, la Biblia es bien clara en esta situación. Cuando es Dios el que hace la obra, cuando es el Señor el que toca nuestros corazones, cuando la buena obra está comenzada por el Señor, sucede lo siguiente, 2 de Corintios 5:17. Anote esta cita, 2 de Corintios 5:17, dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, que el Señor fue el que hizo la obra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que el signo, la marca, hermanos, la firma de que fue Dios el que comenzó la buena obra en nosotros, es que nuestra vida ha de ser transformada. Ya no podemos, o no podemos nosotros, hermanos, pretender ser hijos de Dios y seguir teniendo la misma vida que teníamos antes de conocerlo. Si esto es así, reitero, no fue Dios el que comenzó la buena obra. Si realmente estamos nosotros con el Señor y si realmente fue Él el que ha comenzado la obra en nosotros, nuestro carácter tiene que ir cambiando y tiene que ir transformándose cada día más parecido al de Dios. Nuestro amor tiene que demostrarse más como el del Señor cada día. Nuestro perdón debe ser más como el perdón de Dios. La misericordia debe ser más como la misericordia de Dios. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, la manera en que miramos las cosas, tiene que ser cada día menos yo y más Dios. Y de esta manera, con estas acciones, con estos cambios, con esta transformación en nuestras vidas, siendo una nueva criatura, como nos dice aquí en la Biblia, entonces podemos darnos cuenta que es Dios el que está haciendo la buena obra en nosotros. Y si esto no está siendo de esta manera en nosotros, si venimos aquí a la iglesia tal vez hace un mes, o hace 6 meses, o hace 2 años, o hace 10 años, pero no está siendo así, y continuamos siendo lo mismo, y continuamos viviendo de la misma manera, y continuamos siendo enojones, y continuamos siendo rezongones, y continuamos diciendo malas palabras, y continuamos haciendo trampa, si continuamos en esta vida, entonces no ha sido Dios jamás el que comenzó la buena obra en nosotros. Pero no todo está perdido, hermanos. Porque en esta mañana, al saber cómo es que podemos darnos cuenta
Y si nosotros honestamente decimos, yo sé que hace 2 años que vengo a la iglesia, pero no he visto ninguno de estos cambios, si esto es así, pero estás aquí en esta mañana, te tengo buenas noticias, porque podemos todavía pedirle al Señor y decirle, Señor, Dios mío, sé tú y no yo el que hace los cambios en mi vida. Señor, Dios mío, sé tú el que hace la obra en mí. Podemos todavía pedirle al Señor su misericordia y su gracia para que Él comience la buena obra como aquellas personas, como aquellos miembros fundadores de la iglesia de Filipos. No obstante, hermanos, hay algo importante que quiero mencionar en esta mañana, porque es posible que algunos digan, bueno, yo he visto algunos cambios, pero no grandes cambios, todavía fallo. Y si esto es así, hermanos, quiero que quede claro en esta mañana una cosa. Aunque nosotros como creyentes, como hijos de Dios, podemos ver algunos cambios en nosotros, debemos entender que todavía no somos perfectos. Estamos caminando hacia ahí, hacia la perfección que Dios quiere en nosotros, pero todavía no llegamos ahí. Así que es posible que todavía te enojes al día de hoy, pero tal vez ya no tanto como antes. Tal vez es posible que todavía caigas en algún pecado, pero ya no como antes. Tal vez es posible que todavía flaqueemos o que no podamos refrenarle todo la lengua. ¿Por qué? Porque todavía no somos perfectos. La obra todavía está en proceso. Sin embargo, como escribe Pablo en Filipenses 1:6, ahí donde estamos en la Biblia, estando persuadido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si el Señor comenzó la obra, Él la va a perfeccionar. Poco a poco, paso a paso, día a día, Él nos va a ir cambiando. Pero, hermanos, somos una obra en proceso. Y aunque esa obra debe mostrar signos de avance, es decir, no podemos ser los mismos el día de hoy que lo que éramos hace 2 años si estamos en el camino del Señor. No podemos ser lo mismo que hace 5 años, no podemos ser lo mismo que hace 10 años. Dios debe ir transformando nuestras mentes y nuestros corazones. Debe haber un avance en esta obra en proceso, pero esta obra no va a ser terminada sino hasta el día en que el Señor vuelva. Y tal vez aún a veces fallamos. Tal vez el pecado todavía en ocasiones nos vence, la ira, el enojo. Tal vez ese viejo hombre todavía en ocasiones se asoma en nosotros. Pero tal y como ya les decía, mis hermanos, nosotros debemos mostrar signos de avance en nuestra vida espiritual y parecernos cada día más a Cristo. Y si esto es así, si esto ocurre en tu vida, entonces puedes estar seguro de que el que comenzó la buena obra fue Dios. Y no tú, no los hombres, no el pastor, no ninguno otro, sino el Señor. Y si no lo ves, reitero, todavía estás en tiempo de pedirle, Señor, comienza tú en mí la buena obra. Yo quiero que seas tú, no yo, no la emoción, no el marketing, no todo un programa de evangelismo, sino que seas tú, Señor, el que comience y que haga la buena obra en mí. Y hermanos, ya para terminar, ¿cómo podemos saber nosotros que realmente hay un verdadero cambio en nosotros, en nuestras vidas? ¿Cómo podemos saber si estamos avanzando en el camino del Señor? ¿Cómo podemos realmente determinar si estamos avanzando en Él? ¿Cómo podemos saber si fue Dios el que comenzó la buena obra y no nuestras emociones? Bueno, hay una serie de versículos. No les voy a pedir que vayan para allá, pero anoten esta cita que encontramos en otra carta de Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Del versículo 25 al 32, también es una porción larga, pero es importante que la escuchemos y que la comprendamos. Efesios 4, del 25 al 32, dice de la siguiente manera, lo voy a leer en una versión más actual, la Nueva Traducción Viviente, y la palabra de Dios dice así, Efesios 4, del 25 al 32. Así que, escribe aquí el apóstol, dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos
y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios os ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahora, el consejo está por demás claro. Nuestra vida debe ser distinta a nuestra pasada manera de vivir. No puede ser más claro: el que robe, no robe más. Si haces esto, ya no lo hagas más. Si haces aquello, ya no lo hagas más. Si te comportabas así, ahora compórtate de la manera contraria. Reitero, el consejo es bastante claro. Nuestra vida debe ser distinta a nuestra pasada manera de vivir. Debemos ser transformados, pero esto no ocurre, como siempre se los digo, hermanos, por nuestra propia voluntad o fuerza, porque lo deseemos mucho, porque tengamos o generemos buenos hábitos, lo cual no está mal, pero no se trata de generar buenos hábitos, se trata de ser transformados, y no por nuestra voluntad, sino por el poder de Dios, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Debemos permitirle y pedirle al Señor que Él nos transforme. Si nuestra vida ha de cambiar, hermanos, reitero, no va a ser por nuestra fuerza, sino por la obra del Señor que debe estar actuando en nosotros. Ahora sí, como punto final, los comienzos de esta iglesia de Filipos, de la que hemos estado hablando y que hablaremos en las próximas semanas, si el Señor lo permite, nos recuerdan que el Señor puede llamar prácticamente a cualquier persona, puede usar a cualquier persona y puede transformar a cualquier persona. Su gracia, la gracia de Dios, es más que suficiente y su obra no puede ser detenida, jamás podrá ser detenida, y su propósito siempre ha de cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. La historia de este pequeño grupo que hemos visto en esta mañana, cómo es que inició esta iglesia de Filipos, hermanos, que con un grupo de personas nos enseña a nosotros que en una iglesia, así como estamos nosotros aquí reunidos en esta mañana, no importa el número, no importa que seamos pocos. La iglesia de Filipenses comenzó con menos personas que nosotros. En una iglesia no importa el número, tampoco importa la edad, no importa la condición social o la preparación o ningún otro elemento que nosotros, en nuestra limitada manera de pensar, pudiéramos considerar que es algo importante para tener una iglesia fuerte. Para tener una iglesia fuerte necesitamos ser X número de miembros y tener en esos miembros gente capacitada y cierta cantidad de profesionistas y un porcentaje de gente con esta preparación, etcétera, etcétera, hermanos. Eso está en nuestra mente. Pero Dios, con esta iglesia, en la fundación de esta iglesia de los Filipenses, nos demuestra que nada de eso importa, sino lo que realmente es importante es que Dios nos llama, que Dios hace la obra y que Él nos va a capacitar y perfeccionar a su tiempo, a cada uno de nosotros, si realmente Él comenzó la obra en nuestras vidas. Por lo tanto, no debemos nosotros estar buscando ser una iglesia llena de gente poderosa, o de gente rica, o de gente famosa, o de gente influyente. Hay iglesias que lo buscan, hay iglesias que lo quieren, pero ese no es el objetivo y no debemos estar tras de eso. No está mal tener gente que nos ayude, gente que aporte, eso no está mal, hermanos, pero ese no debe ser nuestro objetivo. Más bien, nosotros como iglesia debemos buscar ser obedientes, como Pablo, que obedeció al Señor y que dijo: aquí están mis planes, Señor, pero tú tienes otros, y voy a soltar mis planes y voy a hacer los tuyos. Y aunque yo quería ir a predicar a Asia, voy a ir a predicar a Macedonia. Debemos ser obedientes. Debemos buscar ser obedientes al Señor para poder ser transformados por Él, de tal manera que lleguemos a ser una iglesia no poderosa, hermanos, ni influyente. No está mal si alguna iglesia busca eso, pero ese no es nuestro objetivo. Eso no es a lo que nos llamó el Señor. Lo que nosotros debemos buscar es ser una iglesia llena de creyentes, que cuando otros nos vean, que cuando otros hablen de nosotros, puedan decir, como escribía Pablo, de esa iglesia, de esa pequeña iglesia que comenzó en Filipos: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, este debe ser nuestra meta, esta debe ser nuestro objetivo. Que cuando otros nos vean, digan: siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Siempre que me acuerdo de esta iglesia, agradezco al Señor. Siempre, a pesar de que hay gente que luego ya no viene, hay gente que se cambia de lugar, hay gente que se cambia de iglesia, pero que siempre que digan: siempre que me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Porque ustedes me ayudaron, porque ustedes me inspiraron, porque ustedes me apoyaron, porque ustedes fueron los brazos de Cristo amorosos, dándome un abrazo, dándome una mano, dándome una ayuda, dándome una palabra de aliento. Este debe ser nuestro objetivo, hermanos. Ser una iglesia de tal manera que cuando nos acordemos los unos de los otros, en lugar de decir: ay, ese hermano que me cae mal, ese hermano que nunca llega a tiempo, ay, podamos decir: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de mi hermano, de mi hermana, de aquí, de cada uno de nosotros. Y además estoy persuadido que Dios, que comenzó la buena obra en ellos, la perfeccionará hasta el día en que el Señor vuelva. Con esto en mente vamos a terminar en esta mañana, y como les decía, si el Señor lo permite, en las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de esta carta y vamos a ir paso a paso. La serie, por cierto, perdón que lo olvidé decirlo, tiene por título Una mirada panorámica de la epístola de los Filipenses, y el mensaje de hoy se titula Pequeños comienzos. Cierra sus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle también a nuestros hermanos de alabanza que pasen aquí al frente. Bendito Dios, gracias te damos porque en tu palabra quedan registradas cosas como estas, que a veces pasamos o pasan desapercibidas, pero que tú nos recuerdas que no son muchos los sabios, ni los poderosos, ni los entendidos, pero tú nos has llamado a nosotros lo vil, lo menospreciado, lo que no era, para llamarnos ahora tus hijos, para poder ser tuyos, Señor, y te damos gracias. Perdónanos si a veces hemos deseado ser ricos o influyentes, o si hemos permitido que los deseos, como dice tu palabra, la vanidad de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos nos controlen, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a recordar de dónde nos has tomado, a no menospreciar los inicios pequeños y a ser obedientes, a ser fieles y a buscar, Señor, que tú seas el que haga la obra en nosotros. Gracias por estas historias, estas palabras que tú nos dejas registradas en tu palabra, de tal manera que nos ayudan, nos inspiran, nos fortalecen y nos consuelan. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros, mis hermanos, y que cada uno de ellos pueda seguir creciendo en ti, acercándose a ti y aferrándose a ti. Que todos nosotros juntos, Señor, podamos mantenernos firmes esperando el día de tu regreso. Gracias por esta palabra y gracias por este tiempo, Señor. Llévanos también a casa y te pedimos que bendigas esta semana, por favor, que nos ayudes, que guardes a mis hermanos en cada actividad, cuando salen y cuando regresen cada día, que los fortalezcas, que los ayudes, que los cuides, que los protejas, que bendigas este día, este domingo, cada actividad, cada momento en familia, y gracias te damos, Señor, en este tiempo. Te pedimos tu ayuda para poder continuar con estos mensajes y que tú en cada uno de ellos nos enseñes algo, nos muestres la verdadera esencia de tu palabra y que nuestra vida sea edificada por ella, por el poder de tu palabra. Gracias, y esto lo pedimos ahora confiando y teniendo fe en ti, en que nos escuchas y en que tú ya estás trabajando y obrando, porque tú eres poderoso para hacerlo, Señor. Por eso es que te lo pedimos. En el nombre de tu Santo Hijo, el Señor Cristo Jesús.